con esto de las transformaciones que están teniendo las aves. Con mucho gusto vamos a recibir ahora en Buen Día a Gabriel Rocha, que es ornitólogo. Buen día, Gabriel, bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. Este estudio internacional es realmente, no sé, para los que estamos un poco lejos de toda esta historia, es sorprendente, ¿no? ¿Se están cambiando los tamaños de las aves? Sí, bueno, son procesos evolutivos largos, ¿no? Que demoran, pero se están haciendo estudios y sí, en algunas especies, por ejemplo, se están modificando un poco los cuerpos y sí agrandando las alas. O sea, se achican los cuerpos y se agrandan las alas. ¿Pero es solamente para las migratorias? Sí, se está dando más en las migratorias pequeñas, ¿no? Se hizo un estudio comparativo entre aves migratorias pequeñas y otras especies más grandes, vamos a suponer aves de 9, 10 centímetros y comparadas con otras de 30, de 40 centímetros. Y en las pequeñas se está dando esa transformación. Si bien se necesitan hacer muchos estudios más, porque los procesos evolutivos son de cientos y miles de años, ¿no? O sea, entra la lógica de Darwin, ¿no? Sí, sí. Lo que es la transformación, la adaptación de las especies para que sobreviva el más apto y cómo las condiciones van generando justamente estos cambios. El tema del cambio climático y el calentamiento global está provocando que haya muchas modificaciones en las especies. Y no sé si esto tiene que ver con la fecha del estudio, pero de repente esa adecuación es mucho más corta en el tiempo, porque la teoría de Darwin, o sea, la mutación de los animales duró siglos. Claro, por eso y acá estamos hablando de 40 años. Claro, sí, los procesos son mucho más cortos y en sí en las especies pequeñas se da más, porque las especies pequeñas viven poco. O sea, un pajarito de 9, 10 centímetros vive 8, 10 años. O sea, ese pajarito apenas nace, a la siguiente primavera ya se tiene que reproducir, el metabolismo es todo mucho más rápido. Por ejemplo, un albatros es un ave marina muy grande que vive 80 años. Recién adquiere su madurez sexual a los 12 años de vida. O sea, tiene un proceso mucho más lento en todo, ¿no? Por ejemplo, una de las especies que habla ahí, un picaflor, claro, un picaflor vive solamente 4 o 5 años, ¿no? Y todo su proceso metabólico y todo es mucho más rápido. También cambian, pero el picaflor migra, ¿no? Algunos migran, sí. ¿Sí? Incluso acá en Uruguay tenemos una especie que migra, el picaflor verde. Yo lo tenía como que era de acá de la vuelta nomás. No, el picaflor verde común acá en Uruguay, por ejemplo, en marzo por ahí se va más para el norte del continente y después en la primavera vuelve hacia Uruguay. Es increíble que tan chiquito uno piensa que pueda ir tan lejos en el continente. Sí. Claro, porque ¿tiene resistencia de vuelo o va para...? No, va parando mucho. Incluso, bueno, un picaflor, por ejemplo, de los que están acá en Uruguay, hace 25 aleteos en un segundo. Entonces tiene un gasto energético tremendo, ¿no? Y claro, tiene que ir parando. Incluso en la noche los picaflores bajan su metabolismo y su temperatura corporal a 18, 19 grados, cuando durante el día es de 40, 42. Pero necesitan guardar energía para después, al otro día seguir. El cambio climático de alguna manera ha desdibujado las estaciones, ¿no? Sí, o sea, mucho. Antes teníamos estaciones claramente definidas y ahora cualquier cosa. Claro. ¿Cómo esto ha influido de alguna manera justamente en la migración de las aves? Sí, ha influido bastante. Incluso algunas especies están cambiando, digamos, la rutina por ejemplo, adelantan la migración 15 días, 20 días. Claro. Después también tenemos otro proceso muy importante que por el calentamiento global, que es la australización de la fauna. Que la fauna se está viniendo más hacia el sur del continente, pues nos estamos volviendo más subtropicales, ¿no? Claro. O sea, el norte de Uruguay, por ejemplo, hoy podríamos decir que es muy subtropical, ¿no? O sea... Bien, Gabriel, más allá de esta transformación que se está observando fruto del cambio global en las aves, yo quería traerte un poco acá al Uruguay, ¿no? Porque nos podemos seguir sintiendo orgullosos de que tenemos una gran variedad de aves aquí en el país. Sí, bueno. Pese a que se han combatido. Yo tengo un compañero que cría pajaritos. Y me hablaba mucho del cardenal copete amarillo y del copete azul, que prácticamente no se ven hoy por hoy, ¿no? Sí, el cardenal amarillo está en grave peligro de extinción, sí, acá en Uruguay y en el mundo, ¿no? O sea, solo queda en Uruguay, Brasil, Argentina, en Brasil quedan muy poquitos. Y bueno, en el último libro que saqué en el 2021, teníamos 508 especies ya y si nos comparamos con Argentina, por ejemplo, que es un país mucho más grande, ¿no? Sí. Y tiene el doble nada más de especies que nosotros, o sea, 1000 prácticamente. O sea que tenemos casi la mitad de las especies de Argentina siendo
bastante más pequeños 15 en veces superficie. más chicos. Sí, y hay especies amenazadas de extinción, ¿no? El cardenal amarillo, por ejemplo, algunos albatros que les hablaba, aves marinas que por las artes de pesca están amenazadas. ¿Cuáles son los peligros de...? Claro, bueno, cardenal amarillo, por ejemplo, lamentablemente lo cazan mucho para jaula, ¿no? Ay, qué horror. Sí, Qué para venderlo como ave de jaula. Pero después otras... Sigue ¿El aspecto sigue o porque pasando Sí, caga? pasa, sí, todavía Yo diría Por las que dos cosas, de debería repente. estar extinto Sí, ya. no, y además la gente, digo, porque culpamos un poco a los cazadores, pero también la sociedad, ¿no? Porque Claro, vas a comprar ¿para el- qué compran, no? Ese es el otro tema. Como si fuera un cuadro, un animal. Sí, Aparte de son- hacer la comparación, no estás diciendo que son aves que migran, que vuelan kilómetros, necesitan esa libertad y lo tenés en una jaula como si fuera un cuadro, Sí, un sí, adorno, sí, sí. Sí, sufriendo. es una cultura que está cambiando de a poco, Pensé pero que no existía más, digo, la es verdad. No he difícil, visto, ¿no? hace mucho que no veo. Está cambiando de a poco. Pero hablando del encierro de aves, hay algunas, digo, que de alguna manera, aunque no es lo deseable, se hayan transformado y estén más habituadas, por ejemplo, los canarios. hasta El la lorito, jaula, Claro, eso porque, sí, digo, o sea, sí. a veces va generando una modificación ya, de no. conducta que capaz que los soldados. Sí, no, claro, y nacen en cautiverio Claro, y ya ahí no está. tiene sentido ¿Cuáles son, largarlos. por ejemplo, los que están acostumbrados lamentablemente bueno, al no, por ejemplo, cautiverio? los canarios, que son exóticos, además las cotorritas australianas que se Ajá. venden mucho en las Sí. casas de mascotas. Sí. Todas esas, los diamantes también, todos esos son aves que ya están acostumbrados a vivir en cautiverio, ¿no? Y no está bueno tampoco soltarlos porque además no son de acá. Después podemos generar, como ya se ha generado ese problema, especies exóticas que están invadiendo después y le hacen mal a nuestra fauna, ¿no? Claro. Yo no sé si son los años, vos sabés, pero a mí que cada vez me fascina más mirar a los pajaritos. Hay lugares donde vos te puedas sentar a tomar un mate y observar, Sí, hay muchos lugares. pero como que no están muy promocionados no, de repente, pero por ejemplo acá cerca de Montevideo tenemos un lugar maravilloso que es Playa Penino, acá en el Ajá. kilómetro 27, la 27, 28, 29, la ruta 1, que increíblemente con todas las modificaciones que hay se pueden ver más de 200 especies durante el año, ¿no? Mirá. Después, yo qué sé, uno puede ir a la Laguna de Rocha, que también 200 y pico de especies a lo largo del año. Y hay muchos lugares. Ahora cada vez hay más. Incluso hay mucha más gente que observa aves ahora, ¿no? Que Claro. Cuando yo recién empecé, hace como 20 años, éramos 4 gatos locos que... Digo, la profesión de ornitólogo. Sí, decís no, vos, más que la profesión, no, el el observador. observar, el hobby de observar aves. Hay mucha gente ahora que observa aves, ¿no? Uno lo nota, digo, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestra ONG damos cursos y mucha gente se anota los cursos, los libros que la gente compra, Claro, lo compra, o sea... viajes guiados, sí, paseos guiados. claro, y se nota mucho el Sé cambio. que tenemos que ir terminando. ¿Cómo Sí. ves la problemática de la gripe aviar como ornitólogo? Sí, bueno, no es muy frecuente, o sea, no se ha dado en demasía acá en Uruguay, el contagio hacia el ser humano es muy escaso, ¿no? Se ha ido un caso en Chile Pero nada hablamos más. de todas estas Sí, aves, ¿no? Han O sea, muerto algunas, sí, algunos cisnes, sobre todo afectaba a los cisnes cuello negro, incluso en esa zona que les decía, ahí en Playa Penino afectado, también en alguna otra laguna. Pero no, hasta ahora creo que está bastante controlado el tema, ¿no? No ha afectado tanto dentro de todo. Perfecto. Gabriel, muchas gracias. No, por favor, Muy gracias a amable ustedes por por la visita, invitación. Muy lindo, ¿no? Aves del Uruguay, si quieren tomar contacto con el libro. Ahí les está, interesa. Aves del Uruguay es la última Ahí está. publicación tuya. Ahí está, sí, de la ahí ONG. está. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.